Vamos a volver al caso del militante, a la muerte del militante y este debate sobre a quién pertenecía y si esto tiene que ver o no con lo que ocurrió. ¿No? Claro, lo cierto es que estaba repartiendo boletas y lo mataron. Mario Negri es jefe de bloque de diputados de la Unión Cívica Radical. Gracias por atendernos, diputado. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿cómo les va? Un gusto escucharlos. En realidad creo que tienen razón eso que decían ustedes, porque después de escuchar ayer la cadena nacional de la presidenta, la verdad que quedé absorto, ¿no? Menos sensibilidad que Thatcher, porque en vez de repudiar la violencia política y la muerte, andaba buscando la afiliación detrás de la espalda del muerto. Y cosa que también además está, si uno sube a las redes sociales o se asoma, verá qué es lo que hacía Ariel en las fotos y para quién estaba militando, y era haciendo la campaña con su remera roja y escrita con blanco para el intendente de San Pedro, el candidato del radicalismo. Pero independientemente de eso, también ha permitido ver, está subido a las redes sociales, que para poder ingresar, por ejemplo, a la escuela que es de la Tupac en San Pedro, se llena una ficha donde preguntan si es afiliado a Unidos y Organizados, por ejemplo, de la Tupac. Ese es un modelo. Tampoco nos debería llamar la atención, aunque no es menos grave, y viene siendo repudiado hace mucho, el clima de violencia política que se vive en Jujuy, pero no desde ahora. Yo ya hace 2 años, recuerden, no más, cuando fue el auditor general de la Nación, después que casi voltearon una habitación entera, se metieron adentro, después ha ocurrido 100 hechos y amenazas. Ahí hay un ejército civil armado prácticamente. Mario Negri, pero sí. Pablo Mendelevich, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, vos que sos una mala persona, porque dice la presidenta que ustedes en el radicalismo son malas personas porque están politizando una muerte que no tiene nada que ver con la política, ¿no? ¿Te consta que este chico Ariel era radical? No, lo que me consta es que si abrí todas las redes sociales, porque a raíz de lo que ella dijo, anoche hubo que ponerse rápidamente a hacer declaraciones del candidato a intendente y además están las fotos de Ariel haciendo la campaña. Ahí están, si quieren entren al Twitter, en el Twitter mío están, pero están en cientos de gente. ¿Y qué sentiste anoche cuando la presidenta decía que vos y Gerardo Morales son malas personas? Y eso, dije, quedé estupefacto, porque está terminando el mandato de la peor manera, ¿no? Fue la cadena nacional creo que 33, 34, y por eso dije, con menos sensibilidad, que no sé si el ejemplo corresponde, que Thatcher, digo, por poner una cara de imaginación, de una dureza, ni siquiera repudiar los hechos, se mostró en plenitud. Ahora, convengamos, Mario, convengamos que, a ver, Cristina podría haber salido elegantemente a decir, ojalá que se investigue, hay que ir hasta las últimas consecuencias, como decía Menem. Yo no sé tampoco quién disparó. Eso lo tiene que determinar la justicia. Hubo una fiscal que primero dijo que el problema era que le habían robado el celular y después dijo que todas las hipótesis eran válidas. Pero impresiona mucho esto de, en vez de salir con una respuesta elegante o evasiva, cómo Cristina contraataca. Está la naturaleza, Pablo. A ver, ¿cuántas veces hubo un hecho de violencia política en Jujuy y a los 2 días hemos visto a Milagro Sala entrando a los salones de la Casa de Gobierno y siendo aplaudida? Me invitaban especialmente. Sí. En alguna medida, el gobierno, no digo frente a este hecho en general, ha tenido complacencia, o ha mirado el rabo de ojo, o le ha parecido que es parte de la disputa y que nadie le puede torcer el brazo. Y cuando la violencia política tiene complacencia, por lo general termina siempre con algún muerto, buscado o no buscado, pero es un contexto de impunidad. Uno hablaba con los dirigentes de Jujuy
y en las últimas 3 semanas de la campaña y antes de las PASO lo amenazaron a Nieva, al auditor, a otros dirigentes nuestros le atropellaron la casa, pero eso es lo menos con lo que se convive. Y creo que además después de perder en las PASO, me parece que un régimen que lleva más de 30 años está viendo que en octubre puede cumplir su mandato, además porque hay un sector del peronismo que se abrió de ese poder y que acompaña un frente opositor para que Jujuy cambie. Entonces, mi impresión, si la mía puede ser muy menor, la de cualquiera, la del sentido es ¿cuántos feudos hay así en la Argentina? Con 30, 35 años, y te vas a Formosa y el problema son como cruzas. Ahora, Mario, hay, desde Paraguay. En el caso de Jujuy, nosotros lo conversábamos acá en la mesa, se ha generado una especie de estado paralelo. A la Tupac Amaru se le ha delegado la construcción de viviendas, la construcción de escuelas, hospitales, clínicas, fábricas. Ahí evidentemente hay un fracaso de la política que ha cedido el control del Estado y lo ha tenido que delegar en una organización social. Pero no la política general. Bueno, ustedes también... el radicalismo no gobierna, pero es la oposición. Evidentemente no ha podido torcer este rumbo tampoco. ¿Qué es lo que ha pasado? Le daban 15 millones de pesos por mes, Pablo. 15 millones por mes, sin rendir cuenta. Y además de eso... Si se fijan ustedes ahora en las redes sociales van a ver la solicitud. La escuela que hacían ellos, por ejemplo la de San Pedro, la de la Tupac, sí. Está la solicitud como hay que hacer para entrar a estudiar. Te preguntan si sos afiliado. ¿En qué régimen se hace eso? No, está bien, pero eso porque la política no lo ha podido hacer bien. Bueno, no lo ha podido, de una palabra más o menos. La oposición no ha podido, está hoy a punto de quebrar ese régimen, y por la vía electoral y contra todo el fraude. Entonces, obviamente, se agravan estas cosas, pero años de una manera de gobernar. Y además, como bien dice usted, ¿sabe cuántos afiliados tenía Tupac? 75.000. Qué bárbaro. Pero además hay que tener en cuenta si existen estas afiliaciones compulsivas, como la familia dice que fue en el caso de este joven, que hubo una especie de afiliación compulsiva que tiene que ver con el trabajo. Si querés trabajar acá, te tenés que afiliar. ¿No? Por supuesto. Llename este papel. ¿Querés entrar a este colegio acá que está a la vuelta de la esquina de tu casa? Firmame acá. Claro. Pero porque les da un colegio que no les da, insisto, el gobierno. No, le da el colegio, no, el gobierno le da la plata para que el colegio lo hagan ellos. Bueno, ya directamente, claro. Y se genera esa relación de dependencia, ¿sí? Claro. Mario Negri, antes de cortar, te quiero preguntar una cosa sobre Tucumán, porque acabas de nombrar el fraude. Sí. Después de que en las PASO hubo mesas donde a Scioli lo votó el 105%. Sí. ¿Tenés miedo de que haya fraude el domingo en Tucumán? Sí, siempre es probable. Estaba con Cano, son 3.300 fiscales. Se está haciendo el mayor esfuerzo posible por garantizar la fiscalización y además que los fiscales que uno ponga sean originales. ¿No? Porque aunque parezca mentira, en la Argentina a veces vos en esos lugares ponés un fiscal y el fiscal cambia de auto cuando está sentado en la mesa. Acá, hasta que no terminemos con este régimen electoral, no modifiquemos eso, hay provincias enteras. Tienen que pensar ustedes que hay provincias del norte, independientemente que es legítimo de que gane el peronismo, no, pero es desproporcionado, ganan por 300.000 votos. El 1,5 millones de votos de 3 millones de Scioli, 1,5 millones están armados en 6 provincias, 7 del norte. Claro. ¿No? Algo está pasando y da la coincidencia que da Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, ¿no? Lugares donde, bueno, estamos en este siglo y creo que hay que replantearse si cambia el gobierno. Acá hay que... Yo soy de los que pienso que hay que ir al voto electrónico. Algunos discuten que no, que el piso, que el fraude. He estado en Brasil en las elecciones y he estado de veedor, invitado por el Tribunal Electoral, y la última elección estuve en la presidencia del tribunal a la hora
y entre 1 hora y 1 hora y cuarto estaba el escrutinio de 120 millones de brasileños. Bueno, sí, vamos a ver. Todo indica que hay que ir ahí. De hecho, gran parte de los hechos de fraude denunciados en estas horas tienen que ver con el momento en el que se carga la información, en el que se cargan los telegramas que salen de las escuelas. Con lo cual, evidentemente, el fraude está en varias puntas de la cadena. Gracias, Mario. Hasta un gusto haber hablado con ustedes. Que tenga buen día. Gracias.